¿sí? Estos son los rivales más probables de Jesse Van Rodríguez. Fíjense, estos son los campeones en el peso gallo. Está Takuma Inoue, el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, que no va a pelear contra Jesse Van, porque ya le hizo sacatito, o sea, ya saben lo que es, que lo van a destronar. Aquí tengo el rival, lo compartí hace rato en el grupo de WhatsApp. Si alguien me recuerda el rival de Takuma Inoue, lo dijo el comentarista de ESPN en inglés, no es Chava Rodríguez, ninguno de esos, aquí está. Revancha en septiembre. El periodista y comentarista de ESPN, Levi Luna, reveló que Takuma Inoue tendrá revancha en contra de su connacional Tenshin Nasukawa, ¿sí? Takuma Inoue, el hermano de Naoya Inoue, no quiere pelear con Jesse Van Rodríguez, le va a dar la revancha a Tenshin Nasukawa, quien venció por decisión unánime en su primer encuentro en noviembre del 2025 y estará nuevamente en juego el título CMB del peso gallo, actualmente en manos de Takuma. Así es que le damos una tachita a Takuma, porque Takuma no va a pelear contra Jesse Van Rodríguez, ¿eh? Jesse Van Rodríguez dijo que él quería ir contra los hermanos, que él quería destruir a la familia, empezando por Takuma Inoue. Y pues con Takuma Inoue no se le va a hacer, porque ya qué casualidad, ¿no? Que le ganó Jesse Van Rodríguez a este Antonio, se me fue el nombre ahorita. ¿Cómo ven? Y estuvimos narrando la pelea. Es por ahorita el coraje que hice de que el micrófono no se... Antonio Vargas. Es por el coraje que hice del micrófono. Pero bueno, Antonio Vargas. Vieron que le ganó fácilmente a Antonio Vargas y Takuma Inoue dijo, no, ni más, o sea, yo no voy a ir contra él porque lo mismo me va a hacer. Claro que sí. Antonio Vargas, sí, hermano. Gracias, Antonio Vargas. Y le ganó fácil. Vamos a platicar también de eso, detallado todo, así un detalle. Les tengo un análisis muy detallado, un análisis muy puntilloso, así como les gusta. Takuma Inoue, entonces lo descartamos. Vamos a ponerle una tacha. ¿Cuánto le falta para el Yeti? Me faltan 1,200 y... Sí, 1,100 nos falta, pero ya casi. Primero decidimos hacer el StreamYard porque era lo que más nos surgía, el StreamYard y otras cosas que necesitábamos para la edición. Ya lo logramos. El siguiente paso es el Yeti y después la cámara, las cámaras, porque necesitamos cámaras para salir a grabar y una cámara para aquí. Pero ahí vamos, gracias a Dios, mi Hebreo. Gracias por llegar aquí. Gracias, muchísimas gracias. Ya veo que están casi todos los miembros de la esquina pesada y de los mecenas de Richie Block. Un saludo enorme, gracias por llegar. Y de eso estábamos discutiendo ahí en el WhatsApp, ¿te acuerdas, Hebreo? De los rivales, hace ratito, de los rivales potenciales que tiene Jesse Van Rodríguez, pues ya tachamos a Takuma Inoue. Takuma Inoue no va a pelear con Jesse Van. ¡Oh, Hebreo! Dios te bendiga, gracias, carnal. Muchas gracias, muchas gracias, Baruch Hashem, gracias, Dios, creador del universo. Ya cayó el primer superchat de Hebreo, es de Hebreo. La meta para este en vivo son 5 supers. Vamos a darle aplausos. Hombre, eres un tipazo, Hebreo. Gracias, carnal. Gracias, muchas gracias. Y Dios te siga bendiciendo, mi Hebreo, que te haga más millonario, que te haga más rico. Saludos, mi Hebreo. Gracias, carnal, de todo corazón. Que el Señor bendiga tu entrada y tu salida desde hoy y para siempre y que alargue tu vida, que te dé 120 años de vida. Gracias, Hebreo, gracias por tu súper, carnal, gracias. Ahí vamos, ahí la llevamos. Y le quiero mandar un saludo a todos nuestros hermanos mexicoamericanos porque según las estadísticas de YouTube Studio, la mitad y a veces... No, yo también te quiero un chingo, Hebreo, gracias, muchísimo, carnal, gracias, carnal, de todo corazón. Y les mando un saludo y un abrazo a todos mis hermanos mexicoamericanos que según las estadísticas de YouTube Studio son la mitad y a veces más de la mitad que nos ven desde los Estados Unidos. Es más la gente que nos ven en los Estados Unidos. Saludos a nuestros hermanos que están desde la diáspora. Y este video va para ustedes, raza. Pues miren, Jesse Van Rodríguez no va a ir contra Takuma Inoue, ¿sí? No va a ir con él. Ya lo estuvimos analizando, ya lo estuvimos discutiendo y en el en vivo estábamos comentando eso, que muy probablemente se iba a arrugar Takuma Inoue. Luego, el Chapulín Salas, nada, no ha dicho absolutamente nada. No, pues de menso, ¿verdad? Y créanme que de estos 3 rivales, el Chapulín Salas es el que más posibilidades tiene
de darle una pelea digna, no de ganarle, porque ninguno de estos le gana a Naoya Inoue, a Jesse Bam, con todo respeto. Pero de estos tres, el que más tiene posibilidades de darle una pelea digna a Jesse Bam Rodríguez es el Chapulín Salas, y ni sus luces, no ha dicho absolutamente nada el Chapulín Salas. Su última pelea la tuvo contra el africano Nandila Nseke, sí, una pelea que me pareció una pelea a modo, una pelea pues relativamente para su nivel fácil, ¿no? Contra un africano que pues no, desde Azuma Nelson no hemos visto un buen peleador, un buen peleador africano, ¿verdad? Entonces el Chapulín Salas no ha dicho nada, no le interesa nada. Él me imagino que no va a pelear contra Jesse Van Rodríguez, ¿verdad? De menso. No va a pelear a Chapulín Salas. El que quizás quiera pelear contra Jesse Van Rodríguez es el Chispa Medina, ¿sí? Y yo les pregunto a ustedes, el Chispa Medina, realmente, siendo honestos, quitándonos absolutamente todos los estereotipos, ¿sí? Porque las etiquetas dañan mucho, ¿sí? Hay que ver aquí las cosas como son, hay que ver la calidad de la melcocha, ¿sí? ¿Quién tiene más calidad en su melcocha? ¿Jesse Bam Rodríguez o el Chapulín Saras? Digo, o el Chispa. Pues obviamente, ¿no? Bueno, yo creo que Jesse Bam Rodríguez tiene más categoría en cuanto a pegada, en cuanto a técnica, en cuanto a aguante, en cuanto a rivales, ¿sí? Yo creo que Jesse Bam Rodríguez se ha enfrentado a rivales de mayor categoría que estos tres juntos. Y ahorita vamos a eso. Pero Naoya Inoue tampoco canta tan malas rancheras, ¿eh? Naoya Inoue también tiene derrotados a muchos muy buenos rivales. Y este live vamos a platicar las cosas, les digo como son, ¿sí? Así, derecha a la flecha. Dice, no, mi hebreo, yo también, carnal. Gracias, carnal. Gracias, carnal. Dice, ni el Chispa, Richie, no, ni el Chispa, no. Tendrían que unirse el Chispa, el Chapulín y el Takuma Inoue en una pandilla y agarrar al Bam en el estacionamiento con palos. Sí, esa sería la única manera, hermano, la única manera de que le ganaran al Bam. Estoy totalmente de acuerdo. Es que no hay. En Gallo no hay. En Super Gallo solamente está Naoya Inoue, quien le puede dar una pelea digna. Y a eso vamos ahorita. Vamos a ver, poco a poquito. Bam es una obra maestra de don Robert García. Desde chiquito lo llevó, hebreo, y don Robert García platicó en una entrevista bien bonita que le hicieron, creo que fue Sean Citel, que la primer pelea, cuando llegó al gimnasio de don Robert, noquearon al Bam en un sparring. Y don Robert estaba bien morrillo, lo agarró, lo levantó, le dio palabras de aliento, y miren en lo que se convirtió, en el monstruo que se convirtió. Y esas historias a mí en lo personal me gustan esas historias de gente que las tiran y que se levantan, porque les digo, la gran mayoría que tiran ahí se quedan, ya no se levantan. Bueno, este es la entrada para lo que les quería platicar, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el tiro contra Antonio Vargas? Ahí vamos. Si hay problemas con el audio, me dicen, porque de repente les digo que ya ven que el Yeti anda como medio fallando, pero les agradecería mucho. ¿Qué pasó aquí con el tiro de Antonio Vargas? ¿Y qué pasó? ¿Qué hay aquí por medio? ¿Qué hay detrás? Miren, pues yo sé que muchos aficionados ya están pidiendo la pelea entre Bam Rodríguez y Naoya Inoue, ¿verdad? Pero don Robert García está enviando un mensaje de mucha cautela. Don Robert García está metiendo un mensaje de mucha calma. Y hay que hacerle caso a don Robert porque su palabra es la ley. Don Robert es el mejor entrenador del mundo. Los que quieren ver pelear a Jesse Bam Rodríguez ahorita ya contra Naoya Inoue lo quieren ver perder. Pero don Robert está viendo bien por su pupilo. Don Robert García aseguró que enfrentar ahorita a Naoya Inoue en las 122 libras no es una decisión que deba de tomarse a la ligera. Según don Robert, aunque 3 libras pueden parecer pues poquita diferencia para una persona común y corriente, en el boxeo representa una ventaja muy importante. El peso es una ventaja muy importante y acuérdense, y los que no sepan, Naoya Inoue llega con una rehidratación masiva. Por eso le dicen el monstruo. A la hora del pesaje llega todo flaquito, todo chupado, pero a la hora de la pelea, o sea, llega en el peso que es, llega en pluma, llega en superpluma, Naoya Inoue. Por eso le dicen el monstruo, no por otra cosa, por su capacidad que tiene para rebotar. Ese ha de rebotar de 5 a 6 kilos en la pelea, ¿sí? Cosa que pues no va a tener Jesse Bam Rodríguez. Jesse Bam Rodríguez lo vimos rebotar muy poquito. Si se fijan en la pelea contra Antonio Vargas, el que llegó más pesado fue Vargas.
El Jesse más o menos hizo una hidratación normal, su físico todavía no se lo permite, ¿sí? Le falta todavía embarnecer por la edad. Bueno, dice don Robert que se va a llevar las cosas con mucha calma, especialmente hablando de un peleador como el japonés, ¿no? De su nivel. Y don Robert considera que lo ideal, fíjense bien, sería que Bam tuviera al menos una pelea más antes de pensar en Naoya Inoue, una pelea más en Gallo. Incluso don Robert, él fue el que mencionó a Chispa Medina como una posible prueba para finales de este año, argumentando que Jesse Bam Rodríguez apenas tuvo su primera experiencia en la nueva división y que una pelea adicional le permitiría adaptarse mejor al peso. Es el proceso de adaptación, se tiene que adaptar el peso, como una pelea ya lo quieren subir, no. Les digo que la gente que lo quiere ver subir ahorita lo quieren ver perder. Esas declaraciones de don Robert han llamado mucho la atención porque muchos se consideran defraudados. Muchos dicen que ya que don Robert está parando la pelea de Jesse Bam Rodríguez y lo está haciendo con una causa muy justa. El plan de Jesse Bam, y lo vimos en las entrevistas, en entrevistas pasadas, Jesse quería pelear con el hermano de Naoya Inoue antes de ir a partirle la mandarina a Inoue, ¿sí? Pero ¿qué pasó? El hermano dijo, no, Nel, yo mejor me voy, mejor digan que aquí corrió, ¿no? Y se va, mejor le va a dar la revancha a Tenshin Nasukawa para septiembre. Takuma Inoue no va a pelear contra Jesse Van Rodríguez, ¿sí? Y tómenlo en cuenta, chequen bien este video, porque yo sé que van a decir muchas cosas en las redes nada más para vender la nota, por los likes y por todo esto, pero la neta es esto que te voy a decir. Esto es la mera neta, que viene sustentada y lo tengo diciendo ya desde hace varios meses atrás, no me dejarán mentir. Bueno, comentarios. Y la de Chispa, sí, va a estar buena, sí, va a estar buena la pelea. Y yo creo que el Chispa va a caer noqueado ante el poder de Naoya Inoue. Yo creo que en rounds tardíos entre 9 y 10, porque lejos de perder poder, Jesse Van Rodríguez, perdón, de Jesse.